¿Qué onda, amigos? Mi nombre es Dan Ruiz. Mi nombre es América Joy. Y mi nombre es Joel Hernández. Y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, comunidad Authentic? Hoy tocará hacer las recomendaciones de la semana. Primero comenzaremos con la recomendación de la canción. La canción que yo les quiero recomendar es la canción Nadie Como Tú, canción creada por Miel San Marcos y Grupo Barak. El video de la canción fue lanzado el 28 de octubre de este 2020. Dando un resumen general, Miel San Marcos fue fundada en el 2020 y creo que todo el mundo lo conocerá por su álbum Proezas. Mientras que Barak es una banda de música cristiana originaria de República Dominicana y ha trabajado con muchos artistas como Generación 12, Alex Cambio y Redimidos. Como segunda recomendación, quiero que puedas leer el libro Sol Detente, de Steven Furtick. El pastor de una iglesia de más rápido crecimiento de Estados Unidos se pronuncia a favor de la fe audaz, basada en la atrevida oración de batalla de Josué 10. A través de la evidencia bíblica y las experiencias de la vida real, este libro te muestra lo que sucede cuando los creyentes comunes y corrientes van más allá del propósito a la pasión y le piden a Dios para que lo imposible se convierta en una manera de vivir normal. Te invito a que vayas y lo puedas leer, está increíble. Como tercera y última recomendación, te invito a que visites el canal de YouTube de Un Corazón, ya que el 19 de junio de este año presentaron su experiencia en vivo Cielo en la Tierra, donde nos presentan 12 canciones de su nuevo álbum, acompañados de 5 expositores como Andrés Speaker, Marcos Richard y Daniel Aguilar. En conjunto, esto nos explica cómo el cielo ha venido a la tierra y cómo continúa y continuará durante las siguientes generaciones. Si hablamos de mi canción favorita de esta experiencia en vivo, podría decir que es Tan cerca y tan lejos. Te invito a que la escuches. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Authentic el Podcast, y que también escuches nuestra canción en YouTube, Ahí Estás. Y comenzamos. Authentics, sean todos bienvenidos a este su podcast, otro podcast más. Estamos empezando, estamos emocionados. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Joel y a América, que están aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema, el cual nos lo pidieron, porque muchas veces hemos escuchado esta afirmación, ¿sí? Por parte de líderes y de pastores, ¿no? Como dice el título, no es de Dios la música que escuchas. Y para poder más o menos entrar como en contexto, quisiera como hacerte 3 preguntas, ¿sí? A las cuales les voy a dar algunas respuestas que yo tengo aquí. La primera es, ¿qué escuchas? ¿Música secular o música cristiana? Y la respuesta es, pues eso no es de Dios. ¿Qué género de música te gusta? Responde el que más te guste, pero eso no es de Dios. ¿Y qué instrumento tocas si es que tocas algún instrumento? Porque creo que es importante también preguntarnos esto. Y muchos nos dirán, si no es el piano, no es de Dios, ¿no? Entonces, quería empezar con estas preguntas, ya que tal vez muchas veces hemos escuchado estas respuestas, ¿no? Y quiero que hablemos un poquito acerca de la música secular, la música cristiana, así como se ha catalogado desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, pues queremos, algo que yo estoy pensando, ¿no? Y que se me viene a la mente es que si tú tocas un instrumento o tienes conocimientos de la música X, ¿podrías contestar esta siguiente pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un la secular y un la cristiano? Esta pregunta se la hago a ustedes. ¿Cuál sería la diferencia? Pues, sinceramente, musicalmente ninguna. O sea, Exactamente. Si nos dedicamos solamente a analizar la música, ¿cuál es la diferencia de tocar un círculo de acordes en la escala de sol? Hay muchísimas canciones, tanto en el mundo cristiano como en el mundo secular, que tienen ese mismo círculo. Cambia a lo mejor un poco el ritmo, cambia a lo mejor un poco la letra, por supuesto, a lo mejor los instrumentos que la tocan, pero lo que es la base musical es la misma. Entonces, a priori no debería ser diferente un la secular y que un la cristiano, ¿no? Sí, yo he escuchado algunos que dicen que la diferencia es que uno es para Dios y el otro no, ¿no? O sea, digamos que si lo vemos desde el punto de vista de esencia,
podría tener una respuesta válida, ¿sí? Pero hablando musicalmente no hay ninguna diferencia, como ya lo decías, ¿no? Entonces, creo que aquí es un punto, y vamos a empezar a desmenuzar este tema porque creo que es algo de lo que muchas veces se nos ha hablado, ¿no? Y se nos ha como hecho esa división de la música secular y la música cristiana, pero más bien, yo desde mi punto de vista, no pienso que se deba hacer como esta separación, ¿sí? Realmente no, o sea, creo que hay una música, ¿no? Que alaba a Dios, porque la misma letra te lleva a alabar a Dios, y hay música que no alaba a Dios, ¿no? Porque inclusive hay música que es anti-Dios, anti-religión, ¿no? Sí. Entonces, más allá yo creo que la música es música, y ahí se tiene que quedar el concepto, ¿no? ¿Sabes? Me pareció muy interesante. Cuando me comentabas de que íbamos a hablar de música, me puse a leer, pues, al respecto qué decían muchos pastores o muchas personas que son cristianas, que son teológicas, qué opinan sobre la música. Y yo creo que para responder si la música es de Dios o no, creo que primero hay que responder la pregunta ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? ¿Qué estamos analizando de la música para decir qué es de Dios o qué no es de Dios? Me encantó un artículo que encontré que justamente se llama ¿Debería un cristiano escuchar música secular? Justamente fue publicado a inicios de este año, justamente en un blog en inglés. Okay. Y lo que me gustó de este blog es que para analizar la música, esta persona lo divide en 3 factores para decidir si una música es de Dios o no es de Dios. Primero, el propósito. El propósito de la música per se. Segundo, el estilo de la música. Y tercero, el contenido de la letra. ¿Ustedes qué opinan en esos 3 apartados? O sea, ¿influye el propósito de la música? ¿Influye el estilo? ¿E influye la letra? ¿Qué piensan de cada una de las cosas? Híjole, yo pienso que... O sea, puede influir, sí puede influir, pero no creo que sea lo importante. La letra definitivamente sí, ¿no? Claro. Pero en cuestiones de ritmos, ¿no? No pienso que sea así como que tan tajante, ¿no? Que sea uno, porque, o sea, yo te contestaría con otra pregunta. ¿Cuál es el género de música de Dios? Eso es muy padre, eso es muy padre. Porque fíjate que igual cuando andaba leyendo esto del tema de la música, yo creo que también nos ha pasado, o sea, ya dentro del mundo cristiano, ¿cuántas veces nos han dicho que cierto género musical está mal tocarlo en la iglesia? Nos ha pasado, ya tenemos a lo mejor encuentros con diferentes iglesias, nosotros como banda musical, y pues nos han dicho, no está bueno que toques este ritmo de música, o muchos tipos de argumentos enfocados solamente al estilo de la música. Entonces yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué estilo es el de Dios? Pues mucha gente dirá, pues solo el pianito, ¿no? Solo el pianito es de Dios. Bien lo decías hace rato, ¿no? En tu pregunta. Yo creo que otro dirá, no, pues algo más como balada, eso es lo de Dios. El rock, yo creo que la mayoría tachará inmediatamente, el rock no es de Dios. Súper, sí. A lo mejor ya géneros más actuales, como el trap, como el reggaetón, como la banda. O sea, es que mucha gente catalogó eso. Entonces, yo creo que primero hay que desmenuzar por esa parte, ¿no? Realmente, ¿un género influye en que algo sea de Dios o no? Pues mira, yo creo que, bueno, nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos o tenemos la certeza de que todo es hecho por Dios. Entonces, la música, por ende, también es hecha por Dios. De hecho, si nos vamos a la Biblia, o sea, hay muchos versículos bíblicos que nos avalan la música, que la música es de Dios, ¿no? Más adelante vamos a ir desmenuzando, digamos, algunos versículos de los que tenemos ahí. Entonces, como decías, los géneros. Yo pensaría, a lo mejor por la cuestión, que algunos pasajes bíblicos, que el género musical de Dios es el angelical, ¿no? Porque algunos pasajes bíblicos dicen que los ángeles cantan, adoran a Dios en todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que pues, el género musical de Dios es el angelical. Y si ese es el género musical de Dios, entonces no hay un género musical para Dios en la tierra. Porque digamos que pues, es solamente la cuestión de lo angelical. Otros podrían decir que el género musical de Dios es el worship, ¿no? Porque, pues, bueno, todos los de nuestra generación ahorita, ¿no? El worship, porque es lo que está pegando. Y incluso, o sea, el worship no empezó en una iglesia. Sí. El worship empezó fuera de la iglesia.
Y algunos grupos de religiosos empezaron a tomarlo y lo hicieron ya como que el género por excelencia de Sí. la religión. Y otros de la vieja escuela me podrían decir que es algo más clásico, como los himnos, ¿no? Sí. Como el pianito, Sí. como decías. Sí, no, y sabes, o sea, igual, es muy padre leer en ese tipo de discusiones, sinceramente, porque uno aprende cómo ven las personas la música. Me metí a leer muchísimos foros justamente de carácter cristiano que hablaban sobre eso y pues la gente da su punto de vista, ¿no? Entonces, mucha gente critica el worship, a pesar de que el 90% de los cristianos escucha worship en sus iglesias, en todo eso, aún así hay más personas que lo critican. ¿Y sabes por qué? Porque piensan que la música influye en cómo te sientes. Por ejemplo, muchos dicen que, o sea, muchos géneros no deben ser tocados porque inducen a las personas a sentir algo. O sea, son más de emociones más que de lo que quieres transmitir, lo que quieras enseñar. Entonces es lo que mucha gente comenta. El worship y géneros similares que lo que tratan de hacer es evocar a la persona sentimentalmente es malo. ¿Ustedes qué creen de eso? O sea, si hay géneros que sí influyen a que tú te sientas más predispuesta a que sientas como algo. Y si sí, la pregunta que les hago, ¿es bueno o es malo? ¿Debería estar bueno eso en la música cristiana o no? ¿O debería influenciar Pues para decir que es de Dios o no es de Dios? Bueno, yo, dentro de esto, yo sí considero que la música sí tiene un cierto poder. Y me refiero porque, precisamente bien lo decías, de que sí te influye a sentir a lo mejor quizás alguna emoción. Pero ahora, yo creo que no es tanto como el género, sino más bien la letra. Sino es eso como que depende de lo que vaya diciendo como la letra, es como tú te vas sintiendo identificado hasta un cierto punto. Entonces yo a lo mejor quizás en el género, sí puede, porque yo creo que aquí tenemos diferentes estilos de música Sí, gustos. ajá, exactamente. Entonces como que puedes decir, no, pues porque yo escucho a lo mejor rock, ya estoy quizás sintiéndome así de esa forma. No, yo creo que es más la letra lo que influye aquí, dentro de esto, si hablamos a lo mejor ya acerca de algún significado de sentir o alguna emoción, entonces sí, yo sí siento que es acerca de la letra, no tanto del género. Sí, Yo creo que es un punto, me hace pensar mucho lo que dices, sí. de que pues la música es la que te hace que sientas y todo. Y digo, yo he platicado con algunos pastores, algunos hermanos que han sido más, bueno, que son más grandes de edad, ¿no? Y que cuando los himnos estaban en su mero apogeo, o sea, ellos, bueno, todavía lo sienten, ¿no? Pero, o sea, sienten esa como, bueno, tienen esos sentimientos a la hora de que los cantan, ¿no? Mueven esas cosas dentro de ellos. Entonces, me llama la atención lo que dices porque al final de cuentas, pienso que la música siempre te va a llevar a sentir algo. Inclusive, bíblicamente, si lo vemos, cuando se tocaban alabanzas a Dios, se menciona que también era para que el espíritu se moviera. Ujú. Entonces, pienso que en ese punto es necesario que la música mueva algo, Ujú. ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos han dicho como Ministerio de Alabanza que nosotros tenemos la tarea de preparar el corazón Sí. para cuando la palabra cae. Entonces, preparar el corazón es mover esas emociones también para que pueda caer, o digamos, la tierra, ararla un poco para que esté blandita cuando caiga Sí. la semilla. Entonces pienso que esas personas que dicen que nada más es cantar por cantar y no sentir, híjole, hay de dos, ¿no? Que sean personas que vienen de una iglesia histórica, que son más como racionales y no tanto de sentir. Ujú. Y que realmente al razonar tanto tu fe y no sentir las cosas, muchas veces caes en cosas que, en religiosidad, Sí. ¿no? Pero al contrario tenemos el otro punto, ¿no? Hay muchas iglesias que se caracterizan por solamente manejar las emociones y no Sí. el razonamiento. Sí. Y entonces también creo que, o sea, cada extremo, digamos, yo lo veo, no es que esté mal, Sí. pero lo veo como que no es tan bueno, ¿no? Tan padre ver ambas partes, ¿no? Yo pienso que tendría que ser como una combinación de ambas, Sí. perfectamente establecida, que te va a hacer tener una adoración sentimental, pero razonada. ¿Sabes? Algo me pareció muy interesante lo que dijiste.
cuando a veces nos dicen que nuestro trabajo como ministerio de alabanza es justamente preparar el terreno. Entonces, la pregunta que te hago, ¿hay un género que prepare mejor el terreno que el otro? Ponte a pensar. A veces cuando cantamos canciones worship, las canciones están hechas de tal forma que te guían hacia un clímax. Iniciamos con una canción un poco más tranquila, levantar, shalala, y llegamos a un clímax para que tú puedas alabar y adorar. Sí. Dime, ¿podrías conseguir eso con un género de banda? ¿Puedo conseguir eso con un género de rock? ¿Hay algún género que haga que tu corazón se sienta más predispuesto? ¿O es más como un tema de preferencia personal lo que hace que sientas eso? Híjole. Creo Ajá. que yo la verdad lo que he visto, porque bueno, ustedes me conocen, soy una persona que le gusta mucho la música en general. Sí. Y bueno, aparte de Authentic, que es la banda worship, ¿O no? y estoy en un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Ujú. Es rock, Exacto. puramente rock y metal y todo ese rollo, blues, ¿no? Y nosotros hemos tocado, este ministerio va más enfocado hacia la cuestión, pues de Alcohólicos Anónimos y pues de restauración. Pero hemos tocado en algunos centros de AA y en algunas iglesias también. Ujú. Y créeme que a pesar del género de música, adoras también. Sí. O sea, si llegas a ese clímax que dices, que te lleva al worship en este caso, Ujú. ¿no? De poquito a más. Y si llega un punto en el que explotas. O sea, igual. Y vuelves a bajar. Otro ejemplo que podría poner. Hace 15 días que hablábamos en el podcast de Redimido, que Ujú. recomendamos el Ya. concierto. Ujú. Yo lo vi en vivo, el concierto. A mí me Ujú. gusta también el rap. Y lo mismo. O sea, a pesar de que no es un género que se escuche normalmente en una iglesia o que sea el más aceptado en una iglesia, sí te lleva a esa adoración. Ujú. Ajá. Entonces sí llega un punto en el que te rindes a Dios. Entonces creo que el género no importa. Ujú. Yo creo que lo más importante es que tú vayas con la disposición de adorar a Dios. Porque si vas con otro chip de que, pues ya nada más voy a la iglesia porque pues ya es costumbre, ya no es porque quieras, sino porque pues ya sabes que los domingos, bueno, cuando podíamos ir a la iglesia, pues era estar en la iglesia, ¿no? Ajá. Sí, Incluso sí, ya sí. tienes hasta tu lugar establecido, ¿no? Nadie se Claro, puede sentar claro. en ese Sí, como que lugar ya porque ese sabes, día es ¿no? Ya mío. sabes. ¿No? Entonces, pienso que cuando... Y pienso que a todos nos pasa. O sea, que hay veces que vamos a la iglesia ya nada más por ir, ¿no? Ujú. Sí. Y pero cuando no vas con esa disposición de adorar, pues así Ni sea, siquiera ya. así sea Miel San Marcos, sea Barak, sea Planet Shaker, sea el que quieras, no te va a llevar porque tú no vas con esa disposición. Ujú. Y es que, por ejemplo, yo también digo que es algo más de una cuestión como personal, porque bien decíamos, ¿no? Que la música influye y comunica una idea. En este caso, lo que queremos comunicar o lo que queremos transmitir es precisamente que tú tengas esta relación, este encuentro con Dios, para que precisamente entonces... En este caso, si a lo mejor sigue después una prédica o a lo mejor un mensaje que te quiera dar algún pastor, entonces pues ya estés como dispuesto a escucharlo y a aceptarlo, ¿no? Entonces yo creo que también influye a lo mejor en los pensamientos de las personas, ¿no? E incluso también nos ha pasado de que han escuchado a lo mejor nuestra música y les ha gustado y por eso gente que no conoce a Dios, de pronto ya, ¿no? Está dentro de esto, pero también es porque de alguna otra forma influye dentro. Ok. Entonces yo siento que el género no es realmente como lo importante. Sí. Pero si tú bien decía, Dan, que si tú tienes este encuentro y que realmente tienes la disposición de hacerlo, entonces realmente el género es lo de menos. Sí. Fíjate, o sea, me parece muy interesante a lo que estamos llegando. O sea, creo que estamos concluyendo perfectamente que el género no es influyente. Pero quiero retomar con lo que tú iniciaste, Dani. No es de Dios. Entonces, voy a regresar a esta pregunta porque Claro, me parece sí. muy, muy, muy interesante. O sea, ya dijimos que la música es de Dios, no es de Dios. Estamos discutiendo eso, pero ahora lo bajamos a un nivel más, el género. Claro. Entonces te pregunto, ¿el rock es de Dios, sí o no? Sí o no, ¿por qué? Mira, yo pienso Ajá. que sí, porque el rock también está escrito, está escrito, está compuesto por las mismas notas que el worship y que los himnos Sí. tradicionales. Ahora, ¿qué es lo que cambia? A lo mejor las distorsiones, las guitarras y todo. Muchas veces es satanizado este género, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, todos los géneros como el rap, el trap también son satanizados por lo mismo, porque dicen que son géneros del diablo, ¿no? Ajá. ¿Y de dónde surge eso? O sea, Creo que el tema es, o algo que tenemos que tener bien claro es que el diablo no puede crear nada. O sea,
todo lo que él utiliza para desenvolverse es algo que Dios creó, que él toma y lo tergiversa de alguna manera para que se vuelva, digamos, suyo, ¿no? Sí. De alguna forma. Sí. Y fíjate, quisieras platicarles, ahora que ya estamos hablando un poquito más como de este surgimiento Ajá. de la música. Yo escuchaba también esta semana acerca del pastor, de un pastor que se me acaba de olvidar el nombre, creo que es Hugo Martínez, Ujú. ¿sí? Que, bueno, él platicaba también acerca de la música, ¿no? Y él decía en esta predicación que Jesús fue el que creó creó a muchos ángeles precisamente, pero en específico mencionan a 3. Uno de ellos es el ángel Gabriel, el ángel Miguel y el último es el ángel Lucifer, ¿no? Sí. Exactamente, que precisamente decía que a él fue el que se le fue otorgado como la alabanza, ¿no? Ujú. A Lucifer, en este caso, hablando de esto, y que él decía precisamente que lo que pasó, o lo que digamos aquí que por eso, digamos que fue desterrado del cielo Lucifer, fue precisamente porque él, con la música, que él no era un como músico como nosotros que tocamos instrumentos, sino que él era el propio instrumento, ¿no? Es lo que decía, pero que precisamente él fue desterrado del cielo y que precisamente cuando fue enviado a la tierra, pues él empezó a crear como su propio ministerio. O sea, creó música de diferente tipo y que también era del Señor, pero precisamente él lo ocupaba para cambiarle la letra, cambiar el mensaje y precisamente entonces que más personas, en vez de adorar a Dios, que para lo que fue creado la música, se fuera para otro lado. Entonces fue que empezaron a crear como estas generaciones del rock, del blues, de todo eso. Entonces fue precisamente como este origen, quizás así, lo que nos platicaba este pastor. Sí. Bueno, Dani, comenta. Bueno, sí. Lo que pasa es que justamente me estaba poniendo a pensar, bíblicamente no sé si eso está lo que dice el pastor, ¿no? Pero, me suena, tal vez podría pensarlo porque la Biblia sí nos habla del primer músico, Sí. es Jubal. Sí, Ajá. exactamente. Y Jubal es Exactamente. hijo de Caín. Exactamente. Entonces, digamos, Caín pues mató a su hermano, entonces pues digamos que de ahí Ya, pues hay también. sentimientos que querramos uno, pues Satanás movió un poquillo, ¿no? Podemos pensarlo así. Y Jubal es el primer músico, es el que inventa los primeros instrumentos Sí, musicales. sí. Entonces, o sea, si nos damos cuenta, podría tener sentido a lo mejor lo que dices, Sí. de que a lo mejor pues Lucifer fue el músico, ¿no? Y que de ahí pues él empezó a crear. Pero también otro punto importante es que creo que la música, o bueno, más bien los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, Ujú. ellos adoraban a sus dioses con música desde antes de que el pueblo de Israel empezara a adorar. Sí. Inclusive los egipcios, ¿no? Que ellos cuando estuvieron mucho tiempo en la esclavitud en Egipto, ellos vieron cómo adoraban a los dioses con música. Cuando ellos salen de Egipto y todo victoriosos, entonces ellos empiezan a adorar a Dios, a Jehová, con música. Sí. Pero de una manera similar a lo que hacían los otros pueblos, porque de ahí tomaron como que la influencia. Sí. Entonces, lo que dice América, realmente la música es de Dios, pero pues digamos que Satanás la tergiversa, Sí, sí. pero cuando el pueblo de Israel como que retoma, ¿no? Del hecho de adorar a Dios con música, pues de esa manera digamos como que lo está rescatando, ¿no? Sí. Lo que dice Redimido también, ¿no? Que por ejemplo el trap, ¿no? Que es un género que normalmente habla de pues sí, de maldecir o de denigrar a la mujer de alguna Sí, manera. Él dice, yo lo tomo, o sea, estoy Pero rescatando lo que es el género Y cambiamos el y mensaje. está poniendo un buen mensaje. Claro. Algo que me parece muy interesante lo que acaban de decir es, hablan del origen. Y muchos argumentos que dicen de por qué el rock es malo, de por qué los ritmos latinos son malos, es justamente por su origen. Los ritmos latinos vienen justamente traídos de África por esclavos. Llegaron a América Ajá. por esclavos. Y de hecho, pues la canción y el ritmo que tocan son canciones creadas por tribus que adoraban a otros dioses y todo eso. Claro. Con tambores, con cimbales, algo más a los ritmos latinos que ahora tenemos actualmente. Sí, sí, sí. Y pues mucha gente puede decir, no, pues por eso es malo escuchar rock, porque el rock viene directamente de tribus que son Ujú. de origen celta, por ejemplo, de origen pagana. Sí, exacto. Ujú. O sea, es que realmente este es el argumento que creo que mucha gente utiliza. O sea, primero, el rock es malo por su origen. Y actualmente el rock es malo, pues por la influencia de muchos grupos de cómo han mostrado el rock, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ve, Ajá. o sea, hay una banda que Sí. se llama Rata Blanca y hay una canción que me encanta mucho, Ujú. que toca metal. Sí. Y se llama La historia de Hada y el mago. Ajá.
es una historia. O sea, realmente te cuenta la historia de un mago que está viviendo solo y que un día conoce a un hada y se enamora, ¿no? Pero que el embrujo que tenía este mago no permitía que fueran pareja, entonces se cuenta que muere el hada, o por el embrujo muere el hada, y él se queda triste y todo. O sea, te van narrando la historia durante toda la canción. Entonces, yo digo, o sea, a lo mejor si lo ves desde el punto religioso, dices, es que habla de magia, porque es un mago, y pues es de Satanás y todo ese rollo, ok, ¿no? Pero si tú lo ves desde un punto, digamos, cultural, te está contando la historia de algo que probablemente pasó, ¿no? Que obviamente con el tiempo pues le pusieron sus toques de fantasía, y que al final de cuentas te da una buena música, buenos riffs de guitarra, y aparte una historia entretenida que te va contando la música, ¿no? Y como esta hay varias bandas, ¿no? Como Rhapsody, como de metal sinfónico, que no te habla de cosas así como que tan, digamos, tan de muerte, tan de maldecir, tan de así, sino que más bien te van contando como historias, ¿no? No, y es que ahí es a donde yo quiero llegar, o sea, es que hay dos discusiones. Por una parte está el género per se y otra está el propósito. Por ejemplo, ahorita con lo que te comentaba, o sea, muchos, catalogan y critican a géneros como el rock, el metal y todo eso, primero por el origen, o sea, por el género per se. Y pues la duda surge, o sea, ¿el que venga de algo malo hace que el género per se sea malo? Es una pregunta que también me he encontrado en los foros que he estado leyendo. Es que en ese punto, si nos vamos a eso, volvemos a lo mismo. Sí, exactamente. El pueblo de Israel toma su alabanza y su adoración en cuanto a la música de los pueblos paganos y de los pueblos que ya tenían establecido la adoración a sus dioses. Entonces digamos que ellos estaban haciendo mal o el género no era bueno porque... Por el mensaje. Porque... No es por el mensaje, sino porque ya lo estaban utilizando otros. Algo que yo me he encontrado ahorita que he estado estudiando un poco en el Antiguo Testamento, es que, por ejemplo, todas las formas de sacrificios, las formas de adorar a Dios, las formas de honrar a Dios, o sea, Dios no se las establece así como que tan tajantemente, te quiero que lo hagas así, con tal cosa y esto, no, sino que más bien lo que hacen es tomar, pues, influencia de los demás, de los demás pueblos que hay alrededor. Y entonces los arman su propia forma de hacer las cosas. Y entonces, pero ¿de dónde viene el origen? O sea, volvemos a lo mismo. Si nos ponemos a pensar que es por su origen, pues entonces, creo que entonces también toda la adoración de la Biblia está mal, ¿no? Exactamente. Eso es a lo que quiero llegar. O sea, si catalogamos solamente por el origen, o sea, no podemos afirmar que la música es mala. Claro. Porque es que la misma adoración, la forma de adorar y todo eso, justamente viene de diferentes tribus que ya existían dentro de la zona de Israel y fuera. O sea, al final, todo el tema musical es un producto de influencia cultural de muchas y hasta actualmente sigue siendo lo mismo. O sea, la razón por la cual a lo mejor bandas cristianas están sacando música de otros géneros es por esa misma influencia cultural. Estamos agarrando cosas que a lo mejor no tienen el fin cristiano y convertirlas al género cristiano. Entonces, yo creo que catalogar un género que es malo por su origen es erróneo, es completamente erróneo. O sea, no podemos llegar a eso, ¿no? Y bueno, la segunda parte que mencionaba es sobre el propósito. Yo creo que otra razón por la cual afirman que el rock, el metal es malo es por el propósito que le han dado muchas bandas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto bandas de este género que utilizan simbolismos que no son cristianos, simbolismos a lo mejor satánicos, las típicas calaveras, a lo mejor rituales, ese tipo? Es porque bandas en concreto le han dado este simbolismo, le han dado este propósito. Pero eso no quiere decir que el género de base sea malo. Entonces yo creo que es donde está ahí otra discusión, el propósito del género. Sí, yo creo que sí. De hecho, muchas bandas de este tipo que utilizan esos simbolismos, lo hacen como en forma de burla. O sea, no tanto porque sean satánicos, sino porque pues se burlan de esa, digamos, de esa creencia, ¿no? Tanto de la creencia de un dios como de la creencia de un diablo, digámoslo así, ¿no? Entonces, la forma de burlarse es esa, de poner, pues, que el chivo con los cuernos así, ¿no? Y la estrella de David volteada y todas esas cosas, ¿no? Sí. O sea, porque es más como cuestión de burla, ¿no? Sí. Entonces, y pues también desde que se suben al tren de que, pues eso es lo que está vendiendo también, ¿no? Sí. Porque como hay mucho ateísmo hoy en día,
Claro. O sea, el hecho de que la gente vea pues ese tipo de logotipos y ese tipo de imágenes, pues los llama también a consumir lo que ellos están haciendo. Ahora, a lo que voy es que, por ejemplo, ¿qué pasaría si una de estas bandas, ¿no? de metal, que no habla a lo mejor de muerte, que no habla de maldecir como tal, ¿no? Sino que como estas que les digo, Rhapsody o estas, ¿no? Que cuentan historias. ¿Qué pasaría si uno de esos músicos fuera cristiano? Entonces, ¿su música es para Dios? ¿O no es para Dios? Porque yo pienso que nosotros siendo músicos cristianos, aunque toquemos cosas que no sean directamente para Dios, la Biblia dice que todo lo hagamos como si fuera para Dios y de esa manera lo estamos honrando y alabando. Sí. Entonces, lo que estoy haciendo y la ejecución que estoy teniendo es para Dios. Sí. Entonces, ahí viene el propósito, lo que dices. Y es que, por ejemplo, bueno, es algo que, retomando un poquito tu comentario anterior, volvemos a regresar a lo mismo, ¿no? A lo mejor las personas que a lo mejor están creando música que actualmente se está escuchando es por esa misma influencia que puede tener para estas personas que no conocen de Dios, ¿no? Entonces, como que retomamos eso otra vez y que podemos decir que sí, o sea, precisamente hay incluso bandas, como ya hace rato lo mencionaba, como Un Corazón, en las recomendaciones, que también creó un álbum precisamente anterior a este que acabo de recomendar, que se llama Sinergia, ¿no? En donde también adoptaron un nuevo género y que, digamos, sí fue un poco juzgado por las personas, pero algo que hicieron es que innovaron como este estilo de música para poder, digamos, influenciar en estas personas que escuchan este estilo y que de alguna otra forma pues les va a llamar la atención y van a decir, bueno, o sea, vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este mensaje? ¿Qué es lo que puedo adaptar de esto, no? Y algo que me parece muy interesante, o sea, tanto lo comentabas tú, Mica, como tú, Dani, es que si definimos que la música solamente es para adorar, entonces, de base, catalogaríamos a toda la música que no es para adorar, que es mala. Claro. Si nos seguimos por ese argumento, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta aquí, ¿el propósito de la música per se es solamente adorar a Dios? ¿O hay otro propósito? Pues mira, yo pienso que el propósito de la música es adorar a Dios, ¿no? Sí. Obviamente, como tú lo desenvuelves, vuelve a lo mismo. O sea, los músicos que se dedican a eso, ¿no? Que estudiaron eso, por ejemplo, que están tocando en una sinfonía, pues a lo mejor la sinfonía la escribió un ateo, ¿no? Que blasfemaba contra Dios. Pero pues ellos tienen que tocarla porque es su chamba. Claro. Y si ellos lo están haciendo con excelencia, lo están haciendo para Dios. Y entonces, aún esa pieza que fue escrita por esta persona atea, por esta persona que blasfema contra Dios, tocada por las personas correctas, alaban a Dios. Sí. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque la música fue una situación bien fuerte del pueblo de hebreo. Sí. O sea, no solamente utilizaban la música para adorar a Dios, sino también ellos tenían la costumbre de que cuando el novio llegaba y se iba a casar, el novio llegaba y cantaba. Sí. Y le cantaba a su amada, ¿no? Entonces, pues estamos viendo que ahí ya no están adorando a Dios, sino ya es una adoración, digamos, entre comillas, una adoración mutua entre hombre y mujer, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos, por ejemplo, en la Biblia Cantar de los Cantares, que es una canción, ¿no? Y que a lo mejor si lo vemos, no desde su punto de interpretación, sino desde lo que dice, pues es una declaración de amor a una mujer. Entonces, técnicamente no tendría por qué estar en el canon bíblico. Sí. O sea, si lo vemos así, nada más a ojo de hablando literal, la cuestión de literatura, ¿no? De género literario. Entonces, tenemos que entender qué tan grande es la influencia de la música en la vida, tanto del pueblo hebreo como de nuestra vida, que toda la música que nosotros consumamos podemos hacer que sea para Dios, siempre y cuando haya una edificación mutua de por medio. No, y es que, fíjate, en uno de los muchos foros que encontré justamente hablando del propósito de la música, es que, bien lo dices, o sea, la música fue diseñada pues justamente para adorar a Dios, ¿no? Y tiene ese objetivo. Sin embargo, la música dentro de la Biblia ha tenido muchísimas connotaciones. Diste un ejemplo muy claro, Cantar a los Cantares. Pero así como menciona eso, hay muchísimos pasajes que hablan de la música con otro propósito, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando el rey Saúl pues se sentía atormentado por malos espíritus, llamaba a David para que le tocara música y lo calmara. Ahí estamos hablando de un propósito completamente diferente de la música. Claro. Ya no es para adorar a Dios, sino para calmar tu alma, calmar cómo te sientes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en Nehemías 4:20 se dice
bueno, hay muchas historias de la Biblia que los israelitas o en general pueblos utilizaban la música para alarmar a que llegaban enemigos. Como un método de alarma utilizaban la música, ¿no? Sí. Por ejemplo, también en Efesios 5:19 se dice que tú debes hablarle a la otra persona con salmos, con cánticos y con canciones espirituales. O sea, debes darle palabras de aliento a través de la música. Entonces, ya vemos que la música, o sea, sí, su propósito como tal es alabar a Dios, pero dentro de la misma historia de la Biblia, el propósito de la Biblia se han utilizado para otras cosas, que como tú lo dices, sirven para formar, ¿no? Entonces, si tú le dedicas una canción a tu compita, por ejemplo, pero es una canción que es para formarlo, pero es para darle palabras de aliento y todo eso, pues yo digo que el propósito está correcto, ¿no? Ajá. Y es que algo que decía ahorita Dan, es precisamente la cuestión de reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de las canciones. Y yo creo que, por ejemplo, con el ejemplo de Saúl precisamente, yo creo que aquí, digamos que sí, fue utilizado para precisamente calmar, en este caso, pero yo creo que es esa misma calma que Dios hubiera querido que reflejara la música, ¿no? Ujú. Entonces siento que sí va a este punto donde tenemos que reflejar a Dios en todas estas canciones. Y ya no solamente solamente para Dios y para adorarlo, sino precisamente, o sea, si vas a precisamente a dedicarle una canción que a tu novia, a tu esposa, que sea con ese propósito que el Señor también te ha dicho que ames a tu esposa, ¿no? Sí. Entonces creo Claro. que sí va a ese mismo aspecto. Bueno, entonces a lo mejor yo tengo otra pregunta, ¿no? Que podría ser. Entonces, si el propósito es como formar a las personas, creo que voy a retomar el ejemplo tuyo, Dani. Hay muchos grupos de rock que solo cuentan historias. O en general canciones de cualquier tipo, de reggaetón, lo que sea, que lo que están haciendo es contar una historia. No están alabando a alguien, no están a lo mejor haciendo mentiras. No, están simplemente contando una historia, ¿no? Yo como persona cristiana, ¿debo escuchar esas canciones? ¿Me están edificando? ¿Sí o no? Pues yo creo que aquí Ujú. podemos decir que también depende a lo mejor la historia que te estén contando. Porque, por ejemplo, o sea, si es una canción en la que precisamente tú te están contando una historia, pero que también está quisiendo dejarte o a lo mejor una enseñanza, por así decirlo, entonces yo creo que lo que debemos de tomar en cuenta aquí es la enseñanza que te trae esa historia, más no como tal como la historia, ¿no? O a lo mejor incluso, bueno, a mí me ha pasado y que también escucho canciones en las que yo, por ejemplo, me siento identificada con la personaje de esta historia que te están contando, pero precisamente porque la enseñanza, a lo mejor que aquí me están dejando es precisamente, ¿no? Bueno, a lo mejor que quizás algo sencillo, ¿no? De como amar a las personas, ¿no? Quizás así me están dejando, quizás no me lo están contando o me lo están diciendo así tal cual, pero me están contando una historia que está queriendo como enseñar esa parte. Entonces yo creo que aquí lo que verdaderamente cuenta dentro de estas canciones de alguna historia es la enseñanza que Sí. trae. Yo pienso en ese punto que lo primordial sería como definir qué es edificar, ¿sí? Ujú. Porque, o sea, sí lo podemos decir y es bien padre, porque Romanos nos lo dice, ¿no? Y aquí Romanos 14, en el versículo 19 justamente, dice que lo hagas si esto promueve la paz y la mutua edificación. Y se escucha bien padre, porque, pero ¿qué es la edificación, no? Y podemos tomar como edificación construir, construir, levantar, ¿no? Algún edificio, alguna casa, lo que sea. Aquí lo que se refiere a la Biblia es construirte a ti. O sea, ¿cómo te construyes? Tú te tienes que construir, sí, de la palabra de Dios, sí, del Espíritu Santo, pero también de lo que está alrededor tuyo. O sea, porque tienes que crecer también en tu área laboral, ¿no? En tu área académica, también en tu área cultural, ¿por qué no? Entonces, si te edifica, o bueno, ¿cómo puede edificarte lo que estás escuchando? Pues precisamente en eso. No necesariamente tiene que hacerte crecer en tu área espiritual, siempre, ¿sí? Sino también te puede hacer crecer en tu área académica, ¿no? Lo que estás escuchando. Y aquí podríamos a lo mejor incluir no solo ya la música, sino los podcasts también ahorita que pues están Claro. en auge los podcasts. O sea, a lo mejor yo podría pensar, no, oye, no, pues escuchar el podcast de, no sé, alguien que no, de un científico, por ejemplo, estará malo. O sea, eso te está trayendo un enriquecimiento, un crecimiento también en tu sabiduría. Sí. Entonces, te está edificando. Sí. Entonces, eso
Si eso te está edificando lo que estás escuchando, pues dale para adelante. Sí. Pero si no te está edificando, si lo que está haciendo es como confrontando los valores que tú ya tienes, ¿no? Como haciéndote cambiar a lo mejor tu pensamiento, entonces eso sí ya no te está edificando, sino al contrario, te está llevando a que puedas caer en cosas que no. Sí. Entonces, o sea, me gusta porque, o sea, el propósito influye. Y como ya lo dijimos y mencionó Dani, me encantó eso. O sea, edificar no solamente es crecer en el espíritu, es crecer en otras áreas de tu vida. Entonces, la música en concreto no... O sea, la podemos escuchar y la podemos cantar y la podemos, pues eso, gritar a todo pulmón como cristianos, aunque sea secular. Porque la música, el propósito, a veces es eso, edificarnos en otras áreas de la vida, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, no creo que debemos catalogar a la música secular por esos aspectos, ¿no? Claro. Tanto por géneros como por propósito. Pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo que lo que sí influye es el contenido. Claro. Entonces, hablemos un poco más del contenido. O sea, ¿está bien que yo escuche reggaetón? Pues mira, No por el género, sino por lo que dice. sí, yo creo que hay canciones, o sea, Ujú. realmente hubo un tiempo, porque ahorita ya también ya no se está viendo así como que tanto, ¿no? Como hace un año más o menos, hace 2 años, que empezó el reggaetón a pegar durísimo. Sí. Ujú. Y entonces ya escuchabas en todos lados que te voy a poner así, te voy a poner a saque, esto, que el otro, o sea, y decías, o sea, ¿qué onda, no? O sea, 4 o 5 frases en toda la canción repetitivas Ya. que no te dejan nada para adelante, ¿no? Porque pues realmente nada más te hablan de sexo, ¿no? Te hablan de drogas, te hablan de alcohol y dices, "Ush". O sea, el ritmo estará chido, ¿no? Y te hace mover el bote y lo que quieras, pero, o sea, el contenido pues no te está dejando nada, al contrario, ¿no? Te está enfermando de alguna manera. Sí. Entonces, pero hubo algunos reggaetoneros que salieron como romanticones, Ujú. ¿no? Entonces, pues escribieron canciones para sus parejas y toda la onda. Y pues creo que tienen un mensaje positivo y un mensaje bonito, ¿no? Que hasta a lo mejor tú podrías decir, no, pues se la voy a dedicar a mi amada o a mi Sí. amado, ¿no? Ujú. Entonces, pues digo, al final de cuentas no es como que todo el reggaetón sea malo, hablando de la cuestión que no habla de Dios directamente, pero sí tienes que como que revisar puntualmente qué es lo que dice, porque por ejemplo ahorita hay una canción, hubo una canción en este año que estuvo sonando un montón, que Ujú. se llamaba La Jipeta, Ujú. ¿no? Ya. Y yo la estuve escuchando mucho porque pues aquí cerca de la casa pues la ponían mucho. Sí. Entonces yo empecé a analizar, un día me senté así y empecé a analizar la letra y dije, ¿qué dice esta canción? Ujú. Y entonces me pongo a analizar y dije, o sea, ¿qué tranza? O sea, realmente ya está enferma esta gente que está escribiendo esto porque, o sea, está hablando primero que anda en su camioneta y después habla de los atributos de la mujer con la que anda, ¿no? Pero no habla como de los atributos de, pues es inteligente, es bonita. No, habla de sus atributos físicos, Ujú. ¿no? Como de alguna manera sexistas, ¿no? Sí. Si queremos verlo así. Entonces, ahí es donde está como que el punto medular de lo que estoy escuchando. Y no solo en el reggaetón, también en el rock, ¿no? También, por ejemplo, el pop, que Sí, hay muchas muchísimas canciones de canciones. desamor. ¿Y qué te edifica el desamor? O sea, solamente tú las escuchas y si estás un poquito triste, te hacen más triste y te hunden y acabas escuchándolas 1 hora y media, ya estás acostado en tu cama, casi llorando, ¿no? Porque, pues ya, o sea, te influyó lo que estás escuchando. Entonces, hay pop muy bueno que te levanta, que te da para arriba, ¿no? Entonces, pienso que es eso, o sea, poner ese pequeño filtro en Sí. el cual digas, ok, ¿me edifica a mí? Ok, porque aquí lo que dice Romanos es que te edifique a ti y que edifique a los demás, que Sí. sea de mutua edificación. Sí. Entonces, si te está edificando a ti, ponla para que también la gente que está escuchando alrededor sea edificada. Sí. Bueno, y fíjate, tengo otra pregunta. He escuchado a personas que han dicho, no, pero es que, o sea, yo soy cristiano y escucho música secular, pero yo no le presto atención a la letra, simplemente la dejo sonando. ¿Eso está bueno o está malo? ¿Qué crees que yo soy uno de esos? Por ejemplo, a mí el rock me encanta, me fascina, ¿no? Y Sí. hay muchas bandas que, pues, no abiertamente son satánicas, pero, pues, tienen ahí sus cosas raras, ¿no? Ajá. Y hay canciones, no te voy a decir que me gusta todo, pero hay canciones así específicas que tú te pones así como de, wow, ¿no? O sea,
qué construcción de tal canción, qué construcción de tal riff, Sí, o sea, cómo analizamos. jugó con los modos griegos, cómo jugó con tal cosa, ¿no? Y aprecias la música, ¿no? Y pues yo realmente, o sea, no hablo inglés, entonces, pues yo dejo y pues que suene, ¿no? O sea, Ujú. porque realmente pues la letra ni siquiera me entra, ¿no? Ujú. Ya cuando yo, por ejemplo, digo, pues me gusta un montón esta rola, ¿no? Si la quiero sacar y pues a lo mejor cantarla, entonces ya me voy yo y busco, ¿no? ¿Qué es lo que dice la canción? Y entonces sí dices, no manches, pues si dices esto, pues entonces mejor pues obviamente pues puedes poner un alto, ¿no? Ujú. Pero yo creo que, el mismo Romanos dice, o sea, si tu conciencia te hace que sea pecado, no lo hagas. Ujú. O sea, porque te está, o sea, tú sabes que no es malo, pero algo en ti te está diciendo, no, es que sí está mal. Entonces no lo hagas, aunque no sea malo. Sí. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. O sea, si sientes que está mal escuchar, porque aquí tampoco se trata de que, no, sí escucha música secular. Si tú no quieres escucharla, está bien, está bien. Porque a lo mejor tú puedes tener como ese pequeño sentimiento como de, híjole, es que siento que no, no pasa nada. O sea, si tú te quieres quedar con esto, dale, ¿no? Sí. Y no, y es que igual yo creo lo mismo. O sea, yo creo que cuando ya somos conscientes de lo que está pasando, es cuando debemos ya pensarnos a preguntar si es lo correcto o no. No estoy defendiendo que la ignorancia sea buena. Porque muchos pueden entender, pues bueno, o sea, si no conozco la canción, no conozco la letra porque está en otro idioma o no ni presto atención, pues está bien. No estoy diciendo que ser ignorante haga que escuches muchas canciones, ¿no? Al contrario, analiza lo que escuchas. Analízalo. Como comentaba Dani, o sea, somos músicos al final somos músicos. América, pues tú cantas muchísimo y cantas muchísimas canciones. O sea, de alguna u otra forma tenemos que entrenar o simplemente por gustos musicales, por lo que hemos tocado, nos gustan ciertos géneros más que otros. Ujú. Entonces, yo creo que no debería ser una limitante la letra, pero sí debemos ser analistas en la letra. O sea, no debería ser un problema escuchar una canción u otra, siempre y cuando nosotros estemos pensando para qué lo estamos haciendo, ¿no? Como lo comentaba, si me gusta esta canción y quiero sacarla, pues la voy a sacar. Si escucho la letra y me doy cuenta de que está mal, pues bueno, a lo mejor procedo con precaución, ¿no? A lo mejor, o sea, yo creo que es esa parte, o sea, edificar a las personas para que sepan distinguir bien lo de una canción, lo que está bien y lo que está mal. Tomar lo bueno, dejar lo malo y pues por supuesto, de preferencia, si ya sabes que este género en concreto o este artista en concreto no te va a edificar, pues cámbialo por otro, ¿no? O busca artistas similares o busca algo que te pueda edificar, ¿no? Sí, Yo- porque... Bueno, dale, Perdón, dale. quería comentarte un poquito acerca de que precisamente sí, yo creo que nos ha pasado porque la música pues se encuentra en todos lados, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, no sé de dónde nos esté escuchando, pero al menos en México te subes a un camión y ya está sonando una canción, ¿no? Un cumbión. Exactamente, Un buen cumbión, lo que tú quieras de música, ¿no? Y entonces de alguna otra forma pues dices, pues no, qué padre, ¿no? Sea cual sea la canción, pues como que dices, bueno, pues está padre, ¿no? O sí te gusta, o de plano dices, no, esto no es mi género. Pero sí retoma un poquito el hecho de que precisamente tú escuchas mucha música de muchos géneros, si es que a ti te gusta de todos los géneros, escuchas de bastantes y lo que haces es tomar como, dices, bueno, esta canción suena padre y creo que este acorde y esta combinación me gusta y lo voy a sumar, ¿no? Pero aquí yo creo que también podría ser un poquito precisamente de... ¿Por qué no traer como esas mismas tonadas, a lo mejor ya quizás con un mensaje que a lo mejor de una forma a otra edifica, ¿no? Entonces, Sí. de alguna otra forma los músicos, y yo creo que ustedes también me van a decir aquí, se han basado de otras canciones que incluso no son cristianas, pero que ayudan precisamente para formar nuevas canciones cristianas, ¿no? Entonces creo que también es esa parte de, pues sí, aprendí un poquito de todo, pero eso sí, bien decías tú, ¿no? Aprender a decir qué es bueno y qué es malo, ¿no? A decir si esto me está edificando o si no, pues de plano mejor lo cambio o digo no a esto, ¿no? Pero yo creo que sí es importante como que no solamente centrarnos en la música cristiana y ya, sino también, pues sí, o sea, está bien que escuches música secular, para no que se haga también un hábito, porque creo que también el hecho de que día a día estés escuchando música secular, también creo que te va a llevar a un punto en el que, pues ya, o sea, vas a dejar de lado a Dios y vas a decir, pues ya, o sea,
estoy acá en el mundo y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que también es importante como medir esa parte. Sí. Y es que, por ejemplo, lo que me pasó esta semana, y pues quiero comentarles, es que yo también, o sea, soy persona que sí, también escucho música secular, no voy a decir que no, y bueno, creo que nadie de aquí va a decir que no, pero que precisamente la cuestión es de que dije esta semana, no, bueno, vamos a escuchar un poquito más de música cristiana, y de hecho encontré en Spotify una playlist que se llama Música Cristiana en Inglés, pero que me puse a escuchar y hay de muchos géneros precisamente, pero hay muchas canciones que la verdad es que a mí me gustaron bastante y que ahora ya las tengo y digo, wow, o sea, esa música que quizás no conocía, pero que me gusta bastante y aparte que es cristiana, o sea, te aporta todavía más, ¿no? Entonces yo creo que es también como cambiar un poquito la esencia, ¿no? Digo, no está mal que escuches música secular, pero tampoco que se haga como del diario, ¿sabes? Sí. Y comparto tu pensamiento, o sea, a veces somos lo que hacemos, Claro. somos lo que escuchamos, somos lo que decimos. Definitivamente. Ujú. Entonces, si yo me pongo a escuchar todos los días música de reggaetón que habla de forma a lo mejor un poco vulgar sobre una mujer, a lo mejor un poco sexista, sexualizando a la mujer, Claro. pues es lo más seguro que en 3 semanas puedo utilizar ese mismo lenguaje con mis amigas, Sí, con mis, exacto. a lo mejor inclusive con mis hermanas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estoy escuchando mucho esa letra, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, creo que retomo lo mismo, o sea, la música secular, sí, podemos escucharla, hay canciones que edifican, hay canciones que a lo mejor tienen un mensaje que no es del todo correcto, Claro. pero, o sea, no creo que sea malo no escucharlas. O sea, yo creo que no es que nada escucharlas, pero con ese análisis que ya hemos tenido, ¿no? Ujú. Yo creo que aquí influyen muchas cosas. Sí. O sea, en Sí, primera, sí. creo que pues la difusión de la música cristiana a comparación de la música que sí. no es cristiana Ujú. pues, es abismal. O sea, Sí. realmente. Sí. Por eso es que también quizás nosotros podemos decir pues que no escuchamos tanta música cristiana, si quieres verlo así, lo que seguimos catalogando como cristiana y secular. Ujú. Pero yo pienso que que hoy en día en el cristianismo todavía también nos hace falta exponentes musicales con una calidad mayor. O sea, Sí. yo sé que hay muchos buenos, ¿no? Yo sé que hay grandes expositores, pero, por ejemplo, en la cuestión de expositores así en cuanto a música, pues no hay una banda que haya tenido como que, pues ese plus como, por ejemplo, no sé, Iron Maiden, ¿no? Ujú. De rock, o por ejemplo Canserbero del Sí, rap, sí, sí, sí. o por ejemplo, no sé, Luis Miguel en el pop, ¿no? O sea, ¿y por qué no? Y créeme que, bueno, por ejemplo, con Luis Miguel justamente, él tenía un baterista Yeah. Sí. que se llama Álvaro López. Ujú. Este Sí. vato es cristiano. Ujú, De hecho, tiene la Rescue Band. ujú. Ujú. Él fue su baterista de Luis Miguel, ¿no? Y él siempre, pues, predicó la cuestión del cristianismo. Ujú. ¿Cuál es el tema aquí? Que los músicos cristianos, al no tener como ese despegue, ¿no? Los que se dedican a la música, ¿no? Obviamente, música profesional, al no tener ese despegue en el ámbito cristiano, pues tienen que comer. O sea, Sí. entonces tienen que emigrar a la música que no es de Dios. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Dani Calderón también, que toca con Jair, Ujú. ¿no? Tenemos el caso de Abraham Laboriel. Yeah. Tenemos el caso de Lari Basilio, una Mm. guitarrista brasileira. Tenemos el caso de Mateus Asato, Sí, que sí, también sí. es un guitarrista brasileiro que es cristiano. Entonces, pero no están tocando en bandas cristianas. Y son músicos realmente muy buenos, tienen técnicas increíbles. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo creo que para todos los músicos que nos están escuchando y que tienen la intención como de adorar a Dios con lo que les gusta, pues denle a ese género y denle duro y podamos dar como ese contenido, esa música de esa alta calidad que pueda, no digo competir, porque pues realmente no es competencia, sino que pueda estar al nivel de esas grandes producciones que hubieron o que han habido o que están habiendo, ¿no? En la cuestión de lo que no es para Dios, y que de esa misma manera podamos tener como que esa audiencia y entonces sí podamos como llegar a más personas y pues la gente cristiana tenga contenido de donde consumir, Sí. porque si no, pues aunque podamos nosotros seguir sacando música y todo y no nos damos la mano, ¿no? Entre los Exacto. mismos cristianos para impulsarnos unos a otros,
entonces no vamos a llegar a hacer nada. Sí. Yo estaba viendo el caso de un rapero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es de Guadalajara el vato. Ujú. Entonces haz de cuenta que este vato empezó 5 años, estuvo en la escena under. Entonces lo ve un rapero de Estados Unidos. Le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar de ahí. Entonces lo toma y y lo hace famoso, Ujú. ¿no? Porque le inyecta. Y entonces este vato ahora agarra a otro rapero de Guadalajara que este vato ya llevaba 15 años de carrera y no había despegado. Entonces Ujú. ahorita lo agarra, le inyecta y lo sube. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que entre ellos se están dando la mano y se están impulsando unos a otros para poder salir. ¿Qué es lo que pasa en el cristianismo? Que una banda se pone encima de otra, ¿no? Y dice, no, pues es que yo soy mejor. Entonces, no te permite o no se dan ese impulso unos a otros y nada más hay riñas de que quién toca mejor, quién trae los mejores músicos, quién trae... Entonces, creo que cuando nosotros como cristianos entendamos esa parte de que no es de que es mejor impulsarnos en lugar de estarnos poniendo el pie unos a otros, la música cristiana también va a tener un mayor impacto afuera. Sí. No, y fíjate que, o sea, un problema de lo que tiene la música cristiana al menos, y por lo cual no es tan escuchada, es que eso no es un hit, pero que la gente no lo comparte, a veces inclusive, ¿no? Sí. Y es que ese es un detalle, o sea, la razón por la cual escuchamos reggaetón a diario es porque está en el metro, está en las tienditas, está en todo todos eso. lados. ¿Por qué? Porque la difusión es tal que inclusive nosotros sin quererla la aprendemos y la traemos y hasta ya no sabemos si el ritmo y estamos bailando, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo te ha pasado eso con una canción cristiana? Bueno, a mí sí A me mí pasó. también. Ah, sí, Sí, a mí sí, también. pero o sea, hablo de personas que están más en el mundo secular. O sea, Sí, pues, ¿cuándo, ya. Ujú. cuándo han llegado a la vida cristiana por una banda cristiana por la difusión? Sí. O sea, ha habido casos, sí, pues los eventos de ¿cómo se llama? De conciertos y todo eso, pues ha sido para que mucha gente que no es cristiana venga a todo eso. Claro. Pero dejando esos eventos, o sea, si nos ponemos a pensar realmente, ¿cuántas personas solo por escuchar una canción que escucharon a lo mejor en una tienda o lo que sea, pues han venido al mundo cristiano? Es que es eso mismo, la difusión que nosotros damos, ¿no? O sea, yo creo que también debemos escuchar más música cristiana en ese sentido, no solamente pues para edificarnos a nosotros mismos, sino como comentabas, para edificar a los demás. O sea, nunca sabremos cuándo, a lo mejor en nuestro negocio, una persona se va a quedar ahí, es como, mira, esta letra dice algo que me llegó, que me impactó y que fue de utilidad para mi vida, ¿no? Y tal vez nunca lo va a escuchar porque está escuchando reggaetón. Estás escuchando pop. Ya. O sea, digo, nuevamente no estoy haciendo lo que sea mal escuchar eso. Pero yo creo que también hay que poner como de nuestra parte, ¿no? Sí, Sí. sobre todo eso que te decíamos, edificar. Sí. O sea, si esto que tú ya escuchaste a ti te edificó, a ti te hizo crecer, pues ponlo para que los demás lo escuchen y probablemente a algunos los va a edificar y Sí. a otros Ujú. ¿no? Entonces, Claro. creo que es importante que podamos ahí como pues poner en balanza esto. Y precisamente el libro que les comentaba, el de Sol Detente, Ajá. nos habla de de precisamente esa fe radical, esa fe audaz, ¿no? Porque muchas veces no hacemos esto porque pues nos da miedo, ¿no? De que, Sí. ay, ¿qué van a pensar las personas de que pues, soy cristiano? O, Sí. ay, ¿qué van a pensar las personas de que estoy poniendo esta música, ¿no? Entonces, yo una vez tuve una reunión con mis primos no son cristianos, y agarré y puse reggaetón cristiano. Ajá. O sea, y en la bocina, ¿no? Pues ya sabes, pues estás en la fiesta y todo el rollo. Sí, sí, y, pues, sí. y ellos nunca se dieron cuenta que era reggaetón cristiano, ¿no? Ujú. Porque pues la música es parecida. Pum, Sí, ta, sí, pum, sí, ta, sí, sí. pum, ta, pum, ta. Entonces, pues estuvimos bien a gusto, todo. Se fueron, pero ya escucharon algo de la palabra. Exacto. Ya escucharon, ya se llevaron un mensaje. Inconscientemente, algo les llamó la atención de lo que estaba pasando ahí. Entonces, pues creo que eso es como que de lo que habla esto, ¿no? De la edificación, precisamente. Poder tomar ese punto para poder, Sí. edificar algo más. Claro. Tengo una duda. Sé que a lo mejor es un poco ahondar otra vez en el tema del debate y todo eso, pero me llegó la curiosidad o la pregunta. Hay veces que muchos hermanos no dicen que un género no es de Dios, pero por preferencias personales. Claro. Y algo que yo pregunto es, si a mí personalmente no me gusta el rock, el metal, y voy a un concierto cristiano de metal y rock, o sea, yo creo que indudablemente te vas a sentir incómodo. Sí. O sea,
muchas personas dicen, me han comentado, es que no debería influir el género, ¿no? Ya dijimos eso, ya acordamos el género, ¿no? No debería influir el género. Lo que importa es la letra y todo eso. Pero es que indudablemente el tema musical está ligado a nuestras emociones, ¿no? Claro. Si a ti inherentemente no te gusta el género rock y el metal, ¿cómo me voy a sentir edificado con eso, no? Entonces, yo creo que por eso mucha gente también dice que un género no es, porque personalmente no te sientes cómodo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en muchas iglesias donde la población total es como un público más grande, abuelitos, todo eso, pues ellos su hit, lo que les gusta son los himnos, y los himnos a lo mejor solamente con piano y con guitarra, ¿no? Y si inmediatamente les cambias el género a algo con más electricidad, más electrónica, lo que sea, pues indudablemente se van a sentir incómodos, ¿no? Claro. Pero entonces donde yo digo, o sea, esa es la pregunta que me hago, ¿no? O sea, ¿está bien yo hacer un cambio radical en mi iglesia, en mi ministerio, de un género completamente en mi iglesia a otro? Pues mira, yo creo que primero respondiendo la cuestión de que los géneros, la cuestión de que los géneros, por decisión de gustos, ¿no? Son malos o no. Yo creo que también nos llevaría a los instrumentos, ¿no? No sé si has escuchado que la batería, por ejemplo, justamente, ¿no? Sí, justamente, muy criticada. Los bateristas. Digamos que es como que el instrumento más satanizado, ¿no? Uh-huh. Pero yo pienso que eso es más por gustos, ¿sí? Porque, por ejemplo, estaba escuchando a un pastor que se hizo viralísimo, ¿no? Porque critica la batería. Ajá. Porque dice que que es el diablo que rompe con con el patrón y que la cuestión de la ay, se me fue la palabra bueno, ahorita me acuerdo. Claro. Pero él nos habla de varios primero saca unas citas de un libro de un autor músico, ¿no? Después saca otra cita de una persona que hizo un análisis, ¿no? Sí. De lo que es la batería en la Biblia y todo eso, ¿no? Y que pues y después agarra y saca un artículo de un noticiero. Uh-huh. Esas son sus bases para decir que la batería no es de Dios. Nunca habla de un versículo bíblico donde diga que no, ¿no? Y si nos vamos a la Biblia, claro, vamos a encontrar varios versículos donde nos habla de tambores. Entonces, pues es la batería, ¿no? Claro. Y entonces, ahí es como que dices, o sea, si al pastor no le gusta la música que está sonando ahorita, la música contemporánea, la música con batería, con guitarras, con bajo eléctrico, eso es una cuestión. Sí. Pero ahora ahí le está enseñando a su congregación que es malo, que es del diablo. Sí. Entonces, ese es el problema, o sea, y eso es algo que tenemos que definir cada uno de nosotros. O sea, el hecho de que no te guste no quiere decir que sea del diablo. Sí, ¿no? Claro, o sea, exacto. Ese es un punto bien importante que debes de tú de comprender, ¿no? Y ahora decías, de cambiar el género totalmente en una iglesia, es complicado. Ajá. O sea, porque realmente si la iglesia está acostumbrada ya a algo, y llegas y de sopetón le cambias todo, pues obviamente va a haber ahí una situación como de incomodidad, ¿no? Uh-huh. Y pues a lo mejor ya no te van a permitir a lo mejor que vuelvas a compartir, ¿no? Tu alabanza, o te van a decir, nosotros lo hacemos de esta manera y así lo tienes que hacer. Pero ¿qué pasa si lo vas cambiando de poquito en poquito? O sea, entonces ahí ya va cambiando la situación. Es como, por ejemplo, a una rana, ¿no? Que se cocinan vivas. La echas en agua hirviendo, va a saltar. Pero ¿qué pasa si pones a la rana desde que prendes la estufa? Pues obviamente se empieza a acostumbrar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que se va a cocinar y ni siquiera se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, pues básicamente usemos esa analogía. O sea, si tú dices, pues yo el género que traigo es o la propuesta que tengo es esta, pues veles mostrando lo que tú tienes poco a poco, pero tampoco les quites lo que ellos tienen ya así como de sopetón, ¿no? Sí. Y de hecho, o sea, tampoco se los quites, porque al final de cuentas, creo que si ellos se sienten edificados con eso, pues también tú puedes, a lo mejor, no sé, si con la cuestión de himnos, pues cámbiales un poquito el ritmo, o sea, que la letra y que el contenido sea lo mismo, pero el ritmo pues vaya cambiando, y eso también a ellos va a edificarles porque la letra sigue siendo el mismo, y
y pues puedes llegar a más personas, a lo mejor más jóvenes, por ejemplo, con esa misma música. Sí, o inclusive al revés, ¿no? O sea, agarra una letra de un grupo actual contemporáneo y pues hazlo más tranquilo, más relajado para ellos, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es eso, hay que buscar la forma. Porque sí influye, ¿no? Sí influye. O sea, queramos que no, el tema emocional y el tema de gustos personales puede influir. O sea, no debería influir a nuestro tema de análisis, de decir que es algo malo o es algo que no, pero sin duda va a influenciar en cómo se encuentra la persona en ese momento. Entonces, o sea, concuerdo completamente contigo en ese apartado, ¿no? Pues sí. Y pues bueno, ya hablamos de los instrumentos un poquito, bueno, del más satanizado, ¿no? Entonces creo que ya hablamos de la música, ya hablamos de si es secular, si no es secular. Yo pienso que la música es música y Claro. ya, ¿no? Sí. O sea, que si adora a Dios o no adora a Dios, eso es otro tema, ¿no? Aparte. Entonces, pues me quedaría a lo mejor, ¿no? Ya después de toda esta plática, con ese punto que nos habla en Romanos, ¿no? Y sobre todo con la pregunta que hacía Joel en un punto. ¿Qué tengo que valorar antes de escuchar una canción? O en este caso un podcast, ¿no? Y pues esto simplemente, que promueva la paz y la mutua edificación. Y de esa manera tú vas a poder decidir si es bueno o es malo. Sí. Yo ¿no? creo que, bueno, en esa parte también, con lo que quizás yo me quedaría, que digo, ya todo lo abarcamos dentro de este podcast, pero yo creo que también es la cuestión de que tú como persona, si eres joven, si eres un adulto, busques también cuál es tu género, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos uno y ahora actualmente ya, gracias a todas las bandas que existen dentro del mundo cristiano, vas a encontrar, yo sé que vas a encontrar a lo mejor una banda que te guste de tu género y que te vas a sentir pues bien, o sea, vas hasta querer ir a un concierto de ellos, ¿no? Entonces yo creo que también se trata como de que tú investigues más, ¿no? Que tú literalmente no te quedes solamente con que existe Redimidos y existe a lo mejor, no sé, Marcos Witt. Ajá, exactamente. Sino Jesús que Adrián Romero. Clásico, es un clásico. sino que precisamente tú investigues y sepas más o menos que no solamente existe este tipo de música, sino que hay más y de tu género, ¿no? Y que va a traer una edificación a tu vida. Y yo creo que algo que debes de tratar es quitarte ese chip de que el género es malo. Claro. De que por ser de un grupo en concreto es malo. De porque canta de un tema en concreto es malo. Que te queda ese chip. Como Sí. mencionaba Dani, o sea, la música es música. Y hay música para adorar a Dios en diferentes géneros. Música latina, banda cristiana. O sea, hay muchísimos. Y en el tema secular lo mismo. Hay muchas canciones que edifican realmente, que Sí. te cuentan historias, que hablan de cosas que te están ayudando a ti misma, ¿no? Que ayudan a tu hermano, a tu prójimo, y que no necesariamente son cristianas. Pero, ¿cómo vas a conocer si solo estás encerrado en un solo pensamiento? Claro. O sea, yo creo que algo con lo que también te debes de quedar es, si te gusta a lo mejor la música de Luis Miguel, pues a lo mejor ábrete a otros géneros, ¿no? Conoce a qué escuchan tus hijos, ¿no? ¿Qué tal Sí. si tus hijos escuchan, a lo mejor les gusta más el pop, la electrónica? Escúchalos, no te encierres para que cuando escuches una canción de ellos, inmediatamente digas, eso es del diablo. No. Acércate a ellos y pregúntale, oye, ¿por qué te gusta este género, no? Déjame escuchar. Fórmate en ese aspecto, ¿no? Yo creo que también hay que cambiar ese chip Sí. de quedarte solo con tus preferencias, ¿no? Claro. Sí, súper sí. Y creo que algo que estaría bueno es que los que nos estén escuchando nos puedan compartir en nuestras redes así como que cuál es su género o una canción, ¿no? A lo mejor si ya encontraron una banda que les gusta, hablando cristiana, que les gusta, pues compártanosla. Igual pues nos gusta a nosotros. Igual podemos hacer una playlist, ¿no? De este Claro, podcast, así como sí. que con todas las canciones que nos lleguen. Podríamos hacer una playlist en Spotify para Sí. que todos escuchen así como que los diferentes gustos de los que estamos aquí, ¿no? Sí. Y tal vez que sería, pues a lo mejor divertido, que también nos publicaran aquel género que no les gusta o que piensan que escuchar una canción cristiana de ese género sería malo. Y a lo mejor nosotros encontramos un género, una canción cristiana de ese tipo y se las pasamos. Claro. Para que ellos también vean de que el género no importa, ¿no? Sí. Y a lo mejor ellos inclusive encuentran un nuevo género entre los comentarios. Como, mira, no sabía que este género me podría gustar, ¿no? A lo mejor también sería padre Sí. hacer ese como experimento, ¿no? Cosas de ese estilo. Pues sí, pues ya saben, entonces compártanos sus opiniones de lo que hemos platicado hoy. Compártanos también su canción. Ujú. Pueden dejarla aquí en los comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales, ya saben, Authentic el podcast. Nos encuentran en Facebook, en Instagram.
Y pues bueno, Ya. cerramos la plática del día de hoy. Sí. Nos extendimos un poquito más, creo que la vez pasada, pero es que es un Sí. tema muy amplio, ¿no? Sí, muy Sí, sí, amplio. sí. Y Definitivamente. pues vamos a seguir con esta serie. Este fue el primer episodio de nuestra serie Eso no es de Dios. Entonces, pues vamos a seguir platicando sobre estos temas. Bueno, este tema ya quedó atrás. Vamos a ver nuevos temas que seguramente te van a interesar y que seguramente has escuchado. Eso no es de Dios. Entonces, nos vemos en la próxima emisión de este podcast. Quédate aquí al pendiente y pues queremos saber de ti, queremos saludarte. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Bye.